Imagina una época donde la humanidad apenas se estaba levantando de una devastación sin precedentes. Una era en la que solo 8 personas pisaban la tierra y portaban el futuro de todos nosotros. Noé, sus 3 hijos y sus esposas emergieron de las aguas del gran diluvio. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué secretos y destinos llevaron a los descendientes de Cam a convertirse en los antepasados de pueblos y reinos antiguos de África? ¿Qué conexiones misteriosas unen a estos pueblos con los textos sagrados? Desde los antiguos faraones de Egipto hasta las dinastías de Nubia y las misteriosas tierras de Canaán, este relato ancestral revela las raíces de una civilización que, con su piel oscura y su sabiduría milenaria, dejó una huella imborrable en el mundo. Prepárate para sumergirte en la historia menos contada, en el linaje escondido de los pueblos africanos en la Biblia, y descubre cómo sus vidas tejieron la historia misma de la humanidad. Vamos a desvelar juntos estos secretos. Según las tradiciones bíblicas, después del diluvio, la humanidad tuvo que empezar de nuevo con Noé y su familia como únicos sobrevivientes. De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se dice que surgieron las grandes ramas de las civilizaciones, que, con el tiempo, desarrollaron una rica diversidad de culturas, lenguas y costumbres. Sem, el mayor de los 3 hermanos, es visto como el ancestro de los pueblos semitas, incluyendo naciones y culturas como los hebreos, arameos, sirios y árabes. Las escrituras destacan a Sem como un ancestro bendecido, y su descendencia se asocia con tierras sagradas y profetas. Sem representa la línea de aquellos que permanecieron cercanos a las enseñanzas divinas, y su linaje incluye figuras centrales en la historia religiosa y cultural del Medio Oriente. Cam, en cambio, es identificado en las escrituras como el antecesor de numerosas naciones africanas. Sus descendientes establecieron culturas complejas en las históricas regiones de Egipto, Etiopía y Nubia. Su linaje, uno de los más amplios y ricos en diversidad, abarca desde reinos poderosos hasta tradiciones de gran profundidad espiritual. Sin embargo, la historia de Cam también ha sido objeto de malinterpretaciones, como la mal llamada maldición de Cam, distorsionada en siglos posteriores y causa de prejuicios injustos contra los pueblos africanos. Jafet, el menor de los hermanos, es considerado el progenitor de los pueblos de Europa y parte de Asia. Sus descendientes se asentaron en regiones que se extienden desde Asia Menor hasta el continente europeo y se les asocia con los antiguos pueblos indoeuropeos. El linaje de Jafet simboliza la expansión y la adaptación humana a nuevas tierras y desafíos, mostrando cómo la humanidad se ha transformado y evolucionado a lo largo de la historia. Esta historia de los hijos de Noé no solo narra el surgimiento de diferentes linajes, sino que también es una alegoría de la unidad y diversidad humana. Las 3 ramas crecieron en distintas direcciones, creando culturas, idiomas y costumbres únicas, pero permaneciendo conectadas por un origen común. La historia bíblica nos recuerda que todos los pueblos comparten una raíz y un propósito esencial, una poderosa reflexión sobre la igualdad fundamental de la humanidad. Así, la historia de Sem, Cam y Jafet nos permite ver cómo las civilizaciones crecieron y se enriquecieron mutuamente. Sus descendencias nos enseñan que, a pesar de nuestras diferencias culturales y geográficas, todos formamos una gran familia humana en las antiguas escrituras. Cam es reconocido como el ancestro de muchas naciones africanas, y su linaje está intrínsecamente ligado a la historia de Egipto. La Biblia sitúa a Cam como el padre de Cus, Etiopía, Mizraim, Egipto, Fut, Libia, y Canaán, y en los relatos bíblicos, Mizraim es identificado directamente con Egipto, uno de los centros de cultura, conocimiento y civilización más avanzados de la antigüedad. Los descendientes de Cam son reconocidos por su legado cultural y sus contribuciones fundamentales a la humanidad, muchas de las cuales siguen influyendo en la civilización actual. Egipto, con sus templos, pirámides, complejos sistemas de gobierno y su conocimiento en astronomía, medicina y matemáticas, representa una de las civilizaciones más grandiosas de la antigüedad, y los textos sagrados asocian directamente a Cam y a sus hijos con esta herencia. La mención de Egipto en los Salmos y otros textos bíblicos destaca esta conexión africana, mostrando cómo esta tierra era reconocida como un símbolo de poder y sabiduría. El término hebreo para Egipto, Mitzrayim, hace referencia a la raíz familiar de Cam, mostrando que el propio nombre bíblico de Egipto deriva de su descendencia. Durante siglos, las tradiciones rabínicas y otras fuentes antiguas han sostenido que Cam fue el ancestro de los pueblos africanos, con especial énfasis en Egipto como la cuna de una profunda espiritualidad y conocimiento.
De hecho, las raíces etimológicas del nombre Cam en lenguas antiguas como el hebreo, el arameo y el egipcio antiguo están asociadas con palabras que significan quemado o oscuro, una referencia directa al color de piel de sus descendientes y a su identificación con las tierras cálidas de África. Esta interpretación no solo habla de las raíces africanas de Cam, sino también de la visión positiva y poderosa de las culturas africanas antiguas en el pensamiento bíblico. Las interpretaciones bíblicas también presentan una imagen de Cam y sus descendientes que resuena con valores culturales y religiosos profundos, además de su vínculo con una tierra de grandes recursos y conocimientos. De su hijo Cus se originan los antiguos etíopes y nubios, y de Mizraim, los egipcios que construyeron imperios de conocimientos esotéricos, estructuras arquitectónicas que siguen asombrando al mundo y filosofías espirituales que han influido en innumerables culturas. Sin embargo, la historia de Cam no ha estado exenta de controversias. La llamada maldición de Cam, un episodio que muchos han malinterpretado, se ha utilizado durante siglos para justificar ideas racistas y opresivas. Es importante señalar que el relato bíblico en realidad maldice a Canaán, el hijo de Cam, y no a Cam ni a los pueblos africanos en su conjunto. Esta confusión histórica ha generado distorsiones que asociaban injustamente a los pueblos de África con un estigma que nunca les perteneció. Comprender esta diferencia es crucial para valorar el legado de Cam y su contribución a la historia humana de manera justa y precisa. La historia de Cam y Egipto es, en esencia, una historia de creación, cultura y resistencia. Nos habla de cómo los pueblos africanos han influido profundamente en el desarrollo de la humanidad. Desde las matemáticas y la medicina hasta la filosofía y la astronomía, el linaje de Cam dejó un legado de sabiduría y civilización que continúa resonando en el mundo actual. Este relato bíblico, por lo tanto, no solo nos ofrece una genealogía, sino también una perspectiva sobre la unidad humana y el respeto a nuestras raíces compartidas. Cus, el hijo mayor de Cam y nieto de Noé, es una figura fundamental en las antiguas genealogías bíblicas y es reconocido como el antepasado directo de Etiopía y de muchas naciones africanas. Los textos sagrados y tradiciones rabínicas presentan a Cus como el fundador de las civilizaciones africanas, especialmente de la región conocida en tiempos antiguos como Cus, que corresponde a partes de lo que hoy es Etiopía, Sudán y las tierras circundantes. En la Biblia, el nombre de Cus se asocia con frecuencia a regiones donde habitan pueblos de piel oscura y se refiere tanto a una persona como a un lugar en África, estableciendo un vínculo profundo entre esta descendencia y el continente. Cus es reconocido como el patriarca de una de las naciones más antiguas de África, Etiopía, que en la Biblia se menciona como la tierra de Cus. Desde tiempos remotos, los etíopes y otros pueblos africanos se han identificado con Cus, y en los textos antiguos, su nombre se convierte en sinónimo de África. Además, el hijo de Cus, Nimrod, es señalado como un poderoso cazador y gobernante, fundador de las ciudades de Babel, Erech y Nínive, algunas de las urbes más importantes de la antigua Mesopotamia. Este linaje, por lo tanto, conecta a Cus no solo con África, sino también con las civilizaciones que surgieron en las fértiles tierras del creciente fértil. La influencia de Cus y su descendencia es notable en la tradición hebrea y en las civilizaciones antiguas que reconocieron su fortaleza cultural y espiritual. Las antiguas crónicas egipcias y babilónicas se referían a Cus como una tierra de riqueza y conocimiento. En África, el reino de Cus y el reino de Nubia, ambos asociados a su nombre, se convirtieron en epicentros de poder, donde florecieron el comercio, la arquitectura y una cosmovisión espiritual muy desarrollada. Los gobernantes cusitas, en varias ocasiones, llegaron a dominar Egipto, estableciendo la 25 dinastía faraónica, también conocida como la dinastía de los faraones negros, en la que los monarcas cusitas reinaron sobre el valle del Nilo y dejaron un legado de grandeza que aún perdura. Los descendientes de Cus desarrollaron una cultura rica en arte, ciencia y religión. El simbolismo de Cus como una tierra bendecida y poderosa persiste en las referencias a Etiopía en la Biblia y en otros textos antiguos, donde es descrita como un lugar bendecido por Dios. Esto señala la importancia espiritual y cultural de los cusitas, quienes, según se cree, también influyeron en prácticas religiosas y sistemas de creencias en toda la región. Los etíopes antiguos, en particular, desarrollaron una tradición monoteísta profundamente ligada a sus raíces cusitas, y en épocas posteriores, Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo. El legado de Cus es, en última instancia,
un símbolo de la resiliencia, la creatividad y la espiritualidad de los pueblos africanos. Los pueblos de Kush y sus descendientes dejaron una huella imborrable en el desarrollo de la humanidad, desde la expansión de conocimientos hasta la creación de grandes estructuras que aún hoy asombran al mundo. La historia de Kush nos invita a reflexionar sobre el poder de las raíces y a recordar que África, desde tiempos bíblicos, ha sido una fuente inagotable de cultura, sabiduría y fortaleza. La historia de la maldición de Cam ha sido durante siglos un tema de controversia y malentendidos, que generó muchas interpretaciones erróneas sobre el linaje de los descendientes de Cam. En la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, se relata que Cam, uno de los hijos de Noé, vio a su padre en un momento de vulnerabilidad, desnudo y borracho, y en lugar de cubrirlo, se burló de él. Noé, al despertarse y conocer lo ocurrido, no maldijo a Cam directamente sino a su hijo Canaán, profetizando que sería siervo de siervos para sus hermanos. Esta maldición, sin embargo, ha sido incorrectamente asociada a toda la descendencia de Cam, lo cual incluye a pueblos africanos y de piel oscura. Esta confusión ha tenido consecuencias profundas y ha servido de justificación para actitudes y prácticas racistas a lo largo de la historia. Es importante notar que, en la Biblia, la maldición se dirige exclusivamente a Canaán, uno de los 4 hijos de Cam, y no a todos los descendientes de Cam. Esta precisión es significativa porque Canaán fue el progenitor de los pueblos cananeos, quienes habitaban en la región que más tarde sería conocida como Tierra de Israel. Noé nunca maldijo a los otros hijos de Cam, como Cus, padre de los pueblos africanos, Mizraim, Egipto y Put. Sin embargo, en épocas posteriores, la narrativa bíblica fue reinterpretada, y esta maldición fue extendida erróneamente a todos los descendientes de Cam, lo que consolidó un estigma que justificaba la esclavitud y la discriminación racial en diversas culturas y periodos históricos. La maldición de Cam fue utilizada, en particular durante los siglos XVII y XVIII, como justificación teológica para la esclavitud transatlántica de los africanos. Algunos sectores religiosos de aquella época promovieron la idea de que los africanos eran descendientes de Cam y, por lo tanto, malditos y destinados a la servidumbre. Sin embargo, esta interpretación es ampliamente rechazada por los estudiosos modernos de la Biblia, quienes enfatizan que la maldición bíblica de Noé no se refería a toda la descendencia de Cam, sino solo a Canaán. Además, esta lectura sesgada ignora la riqueza cultural, espiritual y civilizatoria que los pueblos africanos han aportado a la humanidad desde tiempos antiguos. En el contexto de la teología judía y las antiguas tradiciones rabínicas, los rabinos han debatido extensamente el significado de este pasaje bíblico. Según muchos estudiosos, la acción de Cam y la respuesta de Noé deben entenderse en el contexto de una cultura en la que el respeto y la honra hacia los padres eran valores fundamentales. Al actuar de manera deshonrosa, Cam falló en cumplir con estas normas de respeto familiar, y la maldición a Canaán simbolizaba una advertencia sobre las consecuencias de no honrar a los mayores. Sin embargo, en ningún lugar del texto se sugiere que esta maldición tuviera implicaciones sobre toda su descendencia, y menos aún sobre los pueblos de África. Es esencial comprender esta historia en su contexto cultural e histórico para evitar perpetuar estigmas y prejuicios. Hoy en día, los teólogos y académicos recalcan la necesidad de reexaminar y reinterpretar estos textos, liberándolos de interpretaciones que han servido para justificar opresión o desigualdad. La verdadera historia de Cam y sus descendientes muestra que sus hijos fueron los antepasados de grandes civilizaciones africanas y del Medio Oriente, como los cusitas, egipcios y libios, quienes jugaron roles cruciales en la historia antigua. La maldición de Cam es, en realidad, una advertencia de las Escrituras sobre las consecuencias de la falta de respeto familiar, no una profecía racial. Al entender este relato en su contexto original, podemos apreciar mejor el legado de los pueblos descendientes de Cam y celebrar su invaluable contribución a la humanidad. Este esclarecimiento nos permite ver la Biblia con una perspectiva renovada, una que reconoce la dignidad y el valor de todas las culturas y pueblos representados en sus páginas. La figura de Cam y sus descendientes no solo se destaca por su papel en los orígenes de varias naciones, sino también por su asombrosa longevidad, un rasgo que, según antiguas tradiciones y textos bíblicos, marcó a los primeros patriarcas después del diluvio. Según el libro de Génesis y otros escritos antiguos, Cam, al igual que su padre Noé y sus hermanos Sem y Jafet, vivió una vida excepcionalmente larga, lo que le permitió ver varias generaciones de sus descendientes,
observar el crecimiento de sus pueblos y ser testigo de la fundación de las primeras civilizaciones postdiluvianas. En los relatos bíblicos, la longevidad de los descendientes de Noé fue común en la época postdiluviana, cuando las personas aún alcanzaban cientos de años de vida, aunque esta longevidad disminuyó gradualmente en generaciones posteriores. Cam, quien había vivido el caos del diluvio y la reconstrucción de la humanidad, llegó a presenciar la prosperidad de sus hijos y nietos en África, el Medio Oriente y otras regiones. Sus descendientes, como Cus y Mizraim, asociados con Etiopía y Egipto, continuaron su linaje y dieron origen a sociedades de gran importancia en la historia de la humanidad, consolidando el legado de Cam y asegurando su influencia a lo largo de siglos. Esta longevidad también permitió que Cam transmitiera sus conocimientos y sabiduría acumulada a sus hijos y nietos. Se cree que su sabiduría y experiencia jugaron un papel crucial en el desarrollo de las culturas de sus descendientes, quienes heredaron no solo sus tierras, sino también sus enseñanzas. Las historias sobre Cam, especialmente en los textos de la literatura judía, también aluden a que su longevidad le dio tiempo para ver cómo sus descendientes crecían y desarrollaban sus propios caminos y culturas, algo que el resto de los patriarcas postdiluvianos también experimentaron. A través de su hijo Cus, Cam fue el progenitor de varios pueblos africanos, incluyendo los antiguos reinos de Nubia y Etiopía. Estos reinos son considerados entre las civilizaciones más antiguas del mundo y, a menudo, se asocian con el término tierra de Cus que aparece en la Biblia y otros textos antiguos. La longevidad de Cam y de sus descendientes hizo posible que estas civilizaciones florecieran y se mantuvieran conectadas con las tradiciones y enseñanzas de sus ancestros. Además, la presencia continua de estos patriarcas durante largos periodos probablemente reforzó la cohesión y unidad en los pueblos nacientes, quienes seguían respetando a estos ancianos como guías y protectores. El respeto hacia los patriarcas longevos en estos tiempos fue una característica común en muchas culturas antiguas, donde la edad se asociaba con la sabiduría, la experiencia y la bendición divina. Los textos antiguos reflejan esta veneración hacia figuras como Cam, quien, al vivir durante siglos, se convirtió en un símbolo de continuidad y un vínculo directo con la humanidad anterior al diluvio. La longevidad de Cam y su descendencia simboliza no solo la bendición de Dios sobre estos primeros patriarcas, sino también su responsabilidad de guiar y cuidar a sus pueblos en un mundo reconstruido después de la catástrofe del diluvio. Esta longevidad de Cam y su linaje también refuerza la idea de un linaje bendecido y protegido, que iba más allá de los límites geográficos. Los descendientes de Cam, como los egipcios y los cusitas, se establecieron en áreas estratégicas que florecieron y desarrollaron culturas avanzadas. La continuidad de sus linajes, sostenida por la larga vida de estos patriarcas, permitió que sus descendientes preservaran y transmitieran conocimientos, técnicas y tradiciones que marcaron la historia antigua y dejaron una huella en el mundo hasta nuestros días. Así, Cam y su longevidad no solo representan la vida en sí, sino también la capacidad humana para superar adversidades, crear y prosperar generación tras generación. La historia de Canaán en el libro de los Jubileos ofrece una perspectiva detallada sobre la figura del hijo menor de Cam y su papel en la distribución de tierras tras el diluvio. Este texto, una antigua obra apócrifa de la tradición judía, revela la tensión entre Canaán y sus familiares por la ocupación de tierras, especialmente en la región asignada a los descendientes de Sem, donde se encuentra la tierra de Israel. A diferencia de otros relatos, el libro de los Jubileos describe un conflicto familiar que parece extenderse más allá de una simple asignación de territorios. Se convierte en una disputa por derechos ancestrales y, sobre todo, por la obediencia a las órdenes de sus mayores. Después del diluvio, Noé distribuyó las tierras entre sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. A Sem se le asignaron las tierras de Oriente Medio y regiones circundantes, mientras que Cam recibió tierras en África y Jafet en Europa y Asia. Sin embargo, Canaán desafió esta división. Decidió establecerse en la región de la tierra de Sem, lo que generó conflictos familiares y descontento entre sus hermanos y su padre, Cam. De acuerdo con el relato, tanto Cam como sus hijos Cus y Mizraim trataron de convencer a Canaán de abandonar esa tierra y de asentarse en las tierras que les correspondían en África, pero Canaán se negó a obedecer las advertencias de su padre y sus hermanos. El libro de los Jubileos explica que esta decisión de Canaán no solo fue un acto de rebeldía, sino que también representó una transgresión contra el pacto de división de las tierras acordado por Noé y sus hijos. La desobediencia de Canaán llevó a una confrontación que, según las antiguas tradiciones,
justificó el despojo y la posterior maldición sobre su descendencia. A través de su obstinación, Canaán se convirtió en el antepasado de los cananeos, quienes posteriormente habitarían la región y serían retratados en la Biblia como pueblos en constante conflicto con los israelitas. Esto sugiere que la ocupación de Canaán de esta tierra fue vista por las generaciones posteriores como una violación del orden sagrado establecido por Noé y una posible razón de la enemistad entre los cananeos y los israelitas. Es interesante observar que el libro de los Jubileos enfatiza la importancia del respeto a la autoridad y la obediencia familiar. La historia de Canaán actúa como un recordatorio de los valores tradicionales que imperaban en las antiguas sociedades patriarcales, donde el respeto por las órdenes de los ancestros y el cumplimiento de las normas establecidas eran fundamentales. Esta narrativa subraya cómo los actos de rebeldía podían traer consecuencias no solo para el individuo, sino para toda su descendencia. En el caso de Canaán, su desobediencia lo condujo a una herencia de conflictos y maldiciones que perdurarían en su linaje. A través de estos detalles, el libro de los Jubileos no solo presenta la historia de Canaán, sino que explora temas universales como la importancia de la unidad familiar, el respeto a la autoridad y el peligro de actuar en contra de las decisiones pactadas por las generaciones anteriores. La elección de Canaán de ignorar las advertencias de su padre y de ocupar un territorio que no le correspondía se convierte así en una historia moral que busca enseñar a las futuras generaciones sobre las consecuencias de los actos de desobediencia y las tensiones que pueden surgir de la transgresión de los acuerdos sagrados.